tú. Bienvenidos a Postdata, el podcast que nadie pidió, pero de que todos modos hicimos porque se nos dio la gana. ¡Bravo! Hola amigos, bienvenidos a Postdata, su podcast favorito, el podcast más esperado de toda la semana, amigos. Oh, sí. Hoy, como todas las semanas, me acompaña aquí en el estudio presente tú, Marisol. Hola. Hola amigos. ¿Cómo están? Aquí peinándome para estar más presentable porque tengo mucho calor. Ajá. También tengo el placer de decirles que nos acompaña esta semana con ustedes su servidor, Pablo Rayón, y el estimado Luluberto aquí está con nosotros. Hola amigos, sean bienvenidos otra vez. Qué bárbaros. Estamos en este momento, hace mucho calor porque de aquí desde Cancún, nos volamos. De hecho, esos no son carros, son las olas. Son las Sí, olas. sí, no, Se pueden confundir un poco. Sí. Sí, porque buscamos precisamente un lugar que estuviera cerca de la playa, Sí, ¿no? O sea, claro. pues, creo que ustedes lo merecen, ¿no? Merecen que nosotros estemos bien. Claro, sí, No, sí, pues, si yo estoy bien, ustedes están Sí, bien. o sea, es recíproco, Claro. amigos. Y pues qué importante es, amigos, esta semana tenemos un tema, ¿qué te digo? Contundente. Sí, ¿no? Bastante fuerte. Muy esperado. Bastante esperado. De mucha polémica. Nos lo escribieron. Mucho varias debate. veces, mucho debate. Unos amigos que tenemos allá en el Taj Mahal. Muy mormones, ¿no? Muy mormones, Hay que mandar sus pitos. Mandan el pack los mormones que dicen, síganlo haciendo, yo encantado. Justo ellos y otros que tenemos de otros países, no sé de cuántos países nos ven. Miles de países. Pero ellos mismos nos decían, oigan, ya estuvo, hablen de la religión, hablen de la ciencia, traten de conjuntarlo. Y justamente hoy lo venimos a poner en pelea. El tema de la ¿Cómo ves? semana es religión contra Versus ciencia. Perfecto, amigos. Y bien, pues yo creo que vamos a empezar a hablar un poquito de dónde tomamos la religión o desde qué punto. Claro. Y después, desde qué punto tomamos la ciencia y a lo mejor en qué momento llegan a compartir o llegaron y después donde hay mucho choque, ¿no? Claro, ¿cómo quieres empezar tú, Marisol? Dinos. Pues pensando que desde el inicio de la historia, por así decirlo, creo que una de las cosas que más ha estado presente es la religión. ¿Por qué? Porque desde un principio nuestros ancestros ya resolvían todas sus preguntas sobre los cambios que veían, las cosas extraordinarias, por así decirlo, que veían en la naturaleza, lo explicaban atribuyéndoselo a los dioses. Claro. Por eso tenían que el dios del fuego, que el dios del viento, todo eso. ¿Por qué? Porque en ese momento ellos no encontraban una explicación para estos Para todo lo Para que no varios pudiera procesos, explicarse. incluso que veían tanto en la vida como en la naturaleza, ¿no? Hasta Entonces, a los mismos animales que se encontraban en la naturaleza. atribuían como ciertos Sí. poderes místicos o que era a lo mejor la representación terrenal de algún De dios un dios. en la presencia. Bien lo podemos ¿no? ver Alabados. en el nombrado documental de Tierra Diosos. Claro. Sí, nombrado documental. Nombrado son documental. mucho. Sí, bastante. Reconocidísimo. Sí. Hay uno también por ahí medio no tan importante sobre los egipcios. Sí, claro. Donde hablan de los gatos, ¿no? Por Claro, ejemplo. o los jaguares en la cultura de los mayas. De los mayas, que, considerados deidades, ¿no? En las culturas de los vikingos. chichimecas. Ay, de los vikingos. No, la verdad es que los jaguares Odín. en Latinoamérica, pues. Hola, Odín. Hola, Odín. Odín, tú estás en Baja California. Saludos. Y pues nada, o sea, pero también desde ese tiempo, desde el momento en que existieron las religiones, también existió la ciencia, no nombrada como tal como ciencia, Sí. pero el hombre desde que despierta esta curiosidad por saber qué es más allá o qué puede hacer él a partir de lo que le rodea, de su ambiente, pues ahí estamos hablando un poquito de ciencia, ¿no? De experimentar, de cambiar, de modificar. ¿Tú qué opinas? Yo creo que estamos, precisamente por eso, creo que estamos hablando de dos como corrientes distintas o Claro. dos maneras distintas de poderte a simples palabras explicarte qué es lo que sucede, ¿no? Claro. Cuando había eso, alguna duda o pasaba, se daban cuenta, las personas observaban, las estrellas, el movimiento del planeta, se daban cuenta de muchas cosas, decían, eso que no lo puedo explicar tal vez se debe a una persona o a un ente o muchos que gobiernan este paraíso, ¿no? Que Claro. gobiernan este planeta. Y por el otro lado tenemos la corriente que trata de buscar de una manera terrenal la explicación de por qué es día, por qué es noche, por qué migran los animales, cómo han pasado un montón de procesos
pero buscando la respuesta terrenal de lo que nosotros, que algo sea tangible, comprobable y por supuesto reproducible, ¿no? Que son las premisas de la ciencia, ¿no? De hecho, como tal, en concreto, creo que siempre la religión ha atribuido todo como que así pasa porque sí, y la ciencia siempre ha preguntado el por qué suceden las cosas, siempre. Eso ¿Tú es como opinas? Yo creo que una de las preguntas más fundamentales, más importantes de este tema es, ¿ustedes opinan que la ciencia y la religión están peleadas? O sea, ¿ustedes opinan que o eres científico o eres religioso? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que hay un punto que sí, que es un parteaguas. Claro. ¿Por qué? Porque recordemos que simplemente muchos investigadores, muchos científicos han sido religiosos. Sí, Tenemos, se han nosotros como biólogos, católicos, de cristianos, los que más tenemos muchos, así sí. presentes es Mendel. Mendel, papá. Mendel, o sea, Darwin también. sí, pero no era tan. Como Mendel, que él sí era literalmente era un sacerdote. Monje sacerdote, el punto de que era eterno, o sea, no era una persona que nada más se preguntó el porqué de las cosas, sino que pues era meramente religioso. Lo que pasa es que para mi gusto el hombre es por naturaleza curioso, o sea, al igual que los gatos, al igual que la mayoría de los animales que tienden a investigar su ambiente, pues el hombre también tiene estas curiosidades a pesar de las ideologías que te puedan meter. Siempre va a haber muchos que van a tratar de cambiarlo todo. Y creo que algo importante que a mí me gusta recalcar es que la diferencia principal que yo noto entre la ciencia y la religión es que, por ejemplo, la ciencia es debatible. O sea, tú me puedes decir... incluso tú puedes postular algo, yo lo puedo debatir. Claro, y lo puedo refutar si quieres. Claro, e incluso comprobar que es incorrecto, o que incluso solamente en condiciones adecuadas se presta, ¿no? Pero ese es el camino de la ciencia. O sea, la ciencia busca y es receptiva a que alguien más pueda llegar y pueda refutártelo y cambiarlo, que a lo mejor no es así. Es como un... Y sin embargo, es un continuo debate. Y en la religión, pues meramente también tiende a tener cambios, pero para mí estos son más lentos, son más cuestiones sociales, o sea que la sociedad pide el cambio. Y quizás son cambios así tajantes, o sea, claro. cuando sucede un postulado o algo que se empieza a hacer en la religión, a partir de ahí se sigue y ya no puedes debatirlo, ¿no? Sí, porque se supone, está basado mucho en esas personas sabias, o que ellos consideran personas sabias, que lo que ellos dicen debe de ser por tanto real, porque tienen algún acercamiento al Dios, entonces por ende son reales y por ende son las verdades absolutas. Y en la ciencia pues no, o sea, por más que nosotros admiremos a Mendel, por más que nosotros digamos wow, no podemos puede llegar alguien más y decir, ¿sabes qué? La teoría evolutiva está incorrecta. Y si tiene las pruebas suficientes para refutarla, se da por visto, se da por bueno. Es que es en esos puntos donde la religión realmente entra en conflicto con la ciencia. Yo creo que la ciencia siempre fue en un principio como que más pacífica hacia las creencias religiosas. O sea, dijo, yo considero que siempre la ciencia ha sido así de, tú tienes tus creencias, te las respeto, pero las cosas son así. En cambio, la religión siempre ha sido como, no, es que así a fuerzas tiene que ser. Y lo que no entra en este cajón de la religión está completamente afuera. Y durante mucho tiempo, bueno, si llevas una clase de historia en la secundaria, tuviste que haber aprendido que durante mucho tiempo eso era lo malo. Si tú no estabas dentro de lo que la religión decía, esto es así, 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 todas las demás teorías y postulados que se habían descubierto, que se habían tratado de hacer, perdían un poco de validez, ¿no? Porque la religión decía, así no es, o sea, yo te estoy diciendo que esto es lo que tienes que creer y así. Pero aparte la gente, ¿no? Normalmente la gente que sale fuera del cajón religioso o de la idea religiosa como tal, tiende a ser castigado, ¿no? O sea, no... Tiende todavía porque a pesar de que antes era pagado con la muerte o pagado con esclavizarlos, con quemarlos, con hacerles torturarlos. Ajá, exactamente. Actualmente a lo mejor no tienen ese tipo de derechos sobre tu cuerpo, pero sí pueden marginarte, ¿no? O sea, sí pueden discriminarte, marginarte o limitarte en tus acciones por el simple hecho de pensar diferente. Eso incluso lo podemos ver, no necesitamos ir a ningún lado religioso para hacerlo. Si tú en casa tu familia es de alguna religión o profesa algo en particular,
y tú no, porque tuviste una formación científica, académica, o porque leíste, por lo que tú quieras, tú decidiste cambiar ese enfoque, tu familia puede discriminarte, puede darte comentarios hirientes, puede pensar que lo que tú haces, trabajas o lo que sea, carece de sentido porque todo va en cuestión de una persona, un ser divino, pues eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que yo creo que, como tal, yo no creo que sea un problema en que la gente tenga una religión. De hecho, para mí creo que incluso a mucha gente le ha ayudado el hecho de tener una religión, porque le ha permitido tener como inspiración, ¿no? O sentirse más segura, sentirse ese vacío existencial de todo lo que hay afuera que no comprendes. Mira, yo quisiera hacer un paréntesis. Dentro de lo que tú dices parece cierto, ¿no? Que hay muchas personas que están casi en el borde de las drogas o del maltrato, de muchas cosas malas, perversas, por así decirlo, se acercan a una religión y pueden cambiar eso, pueden tornarse mejor, pacíficos, socialmente hablando. Sí, socialmente hablando, ¿no? A lo mejor cambiar esa forma de drogarse o de lo que sea, de secuestrar y meterse en la religión. Y dices, bueno, en ese sentido, qué bueno que hubo la religión de por medio que le permitió a eso. Pero también yo digo, ¿es en serio que necesitas de una religión o de un montón de personas que te guíen para tú cambiar el rumbo de tu vida? Pues yo creo que hay yo creo que cada persona es libre de decidir cómo maneja su vida, y que yo creo que yo he visto muchos grupos de religiosos que en realidad sí se dedican a ayudar a la gente, o sea, que realmente no son, porque muchas veces también ahora actualmente ya como que los científicos o la gente como que no tenemos una religión, como que ya decimos, no, es que las religiones son malas en general, porque tienden a discriminar, ¿no? Pero yo creo que más bien el hecho es la gente que quiere malinterpretar a su conveniencia, a su favor, las escrituras de filósofos de hace cientos de años. Bueno, yo pienso que va más hacia lo que cada persona quiere poner como que su fe, su como que escalón para su máximo para alcanzar ese crecimiento, ya sea espiritual, personal, profesional, lo que sea. Te lo digo como una persona que estuvo tomando clases de religión 9 años. Yo crecí en una familia católica y a mí me educaron en una escuela católica. Estuve primaria y secundaria, entonces de hecho en la escuela yo tomaba clases de educación en la fe, donde te ponían a interpretar tal cual la Biblia. Entonces, por ejemplo, ahorita dices, es que es cosa de la interpretación. Puede ser porque sí he visto que ciertas religiones o ciertas corrientes del cristianismo, lo que dice la Biblia, que de hecho hasta las Biblias son distintas entre los cristianos, los católicos, los judíos, etcétera. Son distintas las Biblias, y hay quienes literalmente leen lo que dice la Biblia y tal cual es, o sea, se tiene que cumplir como dice ahí la letra. En cambio, por ejemplo, la parte católica, lo que yo he visto que es más interpretativa, en el sentido de que lees y de lo que lees no lo tienes que aplicar tal cual, sino que tiene un mensaje más profundo que pues se adecua también hacia los tiempos, y creo que también es parte de lo que ha afectado en ciertas personas como para tener esa decisión de creerle más a la ciencia o creerle más hacia la religión. Por ejemplo, hay un punto muy importante que también quiero tomar, y es el hecho de que ustedes sienten que, por ejemplo, yo sí he visto o he notado que mucha gente religiosa reniega o pretende decir que la ciencia es mala. Pero por otro lado también he visto mucho científico que pretende decir que la religión es mala. Yo creo, a mi parecer, a mi gusto personal, yo creo que no necesitas ser científico para ser una buena persona o mala persona. Exacto. ¿Dónde estás? O sea, nada. Y tampoco una religión para ser buena o mala persona. O sea, puedes ser una buena persona sin religión o una mala persona con religión. Eso no es determinante. Exacto. Pero yo también creo que hay mucha gente, o hay un sector, un grupo de gente que se encarga en los dos grupos de atacarse mutuamente. Sí. Por decir, no sé, religioso, decir que pues esto va en contra de Dios, que se van a ir al infierno y lo que quieras. Pero ya, o sea, la ciencia está prohibida, ¿no? Porque está prohibido el libre albedrío o lo que tú quieras.
Y por el otro lado, científicos diciendo que pues es inútil tener una religión, que es un amigo imaginario, Que aquí están las pruebas. que aquí están las pruebas y que al final de cuentas, yo lo que siento es que al ser científico, tú y tener unas pruebas, unas evidencias, lo que sea, pero por algo se llaman teorías. Sí. Porque a pesar de que están demostradas y a pesar de que tú puedas repetir el experimento y que se vuelvan a dar los números 2, puede que aún así estés cayendo en algo que podría después ser falso. Precisamente por eso en la ciencia Ajá. o en la naturaleza, que es una manera de poder acercarte a ella a través de la ciencia, Claro. es recordar que no existen los absolutismos, ¿no? Entonces, Claro. a pesar de que tú hayas encontrado algo que lo puedas demostrar, no significa o no debes pensar que a partir de ese momento que tú lo escribes, lo postulas, toda la gente debe cambiar su opinión o debe cambiar lo que cree acerca de eso. Sí. Porque no se trata de eso, ¿no? Y como tú Claro. bien decías, en realidad hay personas en todos lados, sin importar su religión, su posición socioeconómica, su cultura, su lo que sea, que hacen buenas acciones y malas acciones desde un punto de vista de la sociedad adecuada, ¿no? Podemos decir. Claro. Porque también es muy aventurado decirnos, oye, es que escuchar música satánica es malo, es que violar personas es malo, es que eso es bueno, es que eso es malo. Oye, o sea, hay muchas cosas que transgreden los derechos humanos, ¿no? Claro, Ahí, que van más a allá lo de mejor a partir de ahí podemos sentar una base y decir, bueno, yo considero que malo es esto y bueno es esto. Pero a la luz o a los ojos de la religión y de la ciencia va a haber muchas discrepancias en eso. Claro. O sea, va a haber cosas que la religión vea directo y cosas que la ciencia vea directo pero en otra dirección, ¿no? Claro. Entonces, el problema aquí, yo lo que he notado muchas veces es que muchos científicos caen como en un truco religioso. O sea, De querer como demostrar Ajá. a fuerza, de mantener esa lucha. Y yo tanto de la ciencia como de la religión, yo tengo una idea muy clara y es que está bien que tengas una, que es justamente como tener un pene. O sea, tener una religión o ser muy científico es como tener un pene. Está bien que tengas uno, que te enorgullezcas de él, pero no quiere decir que se lo tengas que andar metiendo a todo el mundo. Eso es muy cierto. Entonces- yo lo aprendí de un maestro de Se me metiéndose en no, él me decía, cada quien debe tener las herramientas Claro. necesarias para poder demostrar en qué cree o en qué no cree. Claro. Y nunca tener que usarlas. Exactamente. Fíjate, una vez que tú te forjas un pensamiento, una idea o un ideal, si quieres, de la religión o de un ser o de simplemente fe, que ahorita me gustaría hacer un paréntesis en eso, una vez que tú lo tienes y está bien para ti y satisface tus ideales, con eso es suficiente. Tus necesidades. No necesitas ir por el mundo y decirle, oye Pablo, fíjate que tú estás mal, porque así no es. Sí. Lo que es así, no tienes que usarlo, basta con que lo tengas tú para podérselo explicar a todo el mundo y no tener que hacerlo. Sí, justamente yo creo que no está mal el explicar, o no está mal de los dos lados, de ambos lados, no está mal el explicar o dar tus puntos del por qué tú crees o por qué fomentas ciertas actividades, siempre y cuando no transgredas a las demás, a los ideales de las demás personas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona agnóstica, o sea, realmente no tengo una religión, o sea, yo no sigo ninguna ¿Pero religión. agnóstico de qué tipo? Bueno, Del tipo AB positivo. de punto C positivo. Yo sinceramente no tengo una religión, no sigo ninguna religión, ustedes no saben. Pero cuando alguna persona, alguna persona de alguna religión random me da una bendición o unas palabras, yo no me ofendo. No, o sea, y tampoco no. eres grosero. no, y no tiene nada que ver cero. porque al final de cuentas para mí dice, ay, qué buena vibra ya, chido. O sea, y yo veo mucho científico, o sea, a mí me parece tantos religiosos y científicos, que cuando a una persona religiosa les hace un cumplido en su religión, se ofenden. Y es así como de, ay, a mí no me vengas con eso porque yo no creo en esas cosas. Y es como de, pues güey, o sea, Eso es una eso es una falta de respeto y para poca mi tolerancia, gusto. porque oye, Claro. si tú fuiste capaz, a lo mejor naciste o creciste en una religión, bajo el seno de una religión, Claro. y con el tiempo, por tus familiares, amigos, pareja, te cambias o te transformas o te bautizas si quieres en otra religión, tienes que ser tolerante con Claro, lo que con dejaste los atrás, que- ¿no? sí, exactamente. O con tu familia. Muchas veces, bueno, yo por ejemplo en mi caso podría decir que mi familia, igual de un seno católico, Ajá. me dieron esa formación, esa educación. Entonces ahora cuando el tiempo pasa, cuando mis ideales cambian, yo por supuesto cuando me dicen, oye, es que tal, o vamos a esto, a misa o a tal para convivir con familia, porque es esto, si lo hacen bajo esa idea, yo no me puedo molestar.
buscar y tampoco puedo decirles, no, a ver, es que esto no es así, por esto y esto, no. Sí. O sea, es parte de lo que ellos comparten conmigo. Y sabes, yo últimamente lo que he notado, fíjate que hay un tema muy característico y una persona homosexual como yo que lo vive todos los días, es que Dios no te quiere. Que Dios no me quiere. No, la verdad es que muchas veces ahora como que encuentran grupos de imaginación, ¿no? Así por ejemplo, ahora contra los homosexuales o contra las mujeres que abortan, ¿no? A ver, ¿quién Y le avienta la bolita? Ajá, y entonces así como que ahora la gente religiosa toma bases de la ciencia para argumentar que está incorrecto o tratan de tomar. Pero ¿sabes está qué? muy mal. Esto Eso es está lo que, muy incorrecto. lo que a mí me estresa, porque muchas veces varias personas, ya sea de un bando o del otro, por así decirlo, Ajá. dan opiniones sin bases. Claro. Yo creo que si vas a dar una opinión, sí tienes que investigar sobre qué estás hablando. Siempre. Es como cuando a mí me dicen, es que esos comportamientos homosexuales o esos comportamientos abortivos o esos comportamientos feministas son antinaturales. Yo me sorprendo porque digo, chinga. Entonces, 5 años de mi vida los tiré a la basura porque no entendí ni madre. Simplemente. Lo que tú crees es lo que yo debo aceptar, a pesar de que en la escuela, donde aprendí sobre la vida, me dieron una cosa. O sea, es que, güey, le estás diciendo a un biólogo que está mal. Porque en la naturaleza no es así, como que no me cuadra. O sea, los biólogos nos equivocamos, pero para mi gusto, cualquier comportamiento de cualquier animal es natural. Pues es un porque lo presenta. sí. Ajá, por el simple hecho de A presentarlo. menos de que sea artificial, inducido y todo, Claro, porque está haciendo claro, experimentación, claro. a lo mejor el comportamiento ya no es natural, Sí, porque claro. está siendo sesgado. Pero yo he notado que tanto la homosexualidad está en la naturaleza, porque aparte todos venimos al final de cuentas de un mismo aparato que se modifica en función de las hormonas que tenemos. Sí. Eso es básico, ¿no? Y la ideología o la atracción sexual que tú tengas, eso ya es más psicológico, tiene muchos fundamentos y no son como refutables, así como decir, ya güey, es real o es falso. O sea, es que es muy complicado. O sea, no puedes solamente decir, en la naturaleza no hay, en la naturaleza sí hay. Por ejemplo, las mujeres que abortan, que dicen que también son antinaturales, todo eso, en la naturaleza también se presentan comportamientos abortivos. Sí. Entonces, como que a mí lo que me molesta es como que tratan de justificar sus ideologías religiosas basándose como en Bueno, en ciencia, es que eso no es ciencia, pseudociencia. por supuesto. Es que como te digo, tienes que investigar las dos partes. Claro. A mí, por ejemplo, que les digo que yo tuve una formación, no cualquiera nada más de crecer en una familia católica, sino tal cual me formaron, tuve estudios sí me estresaba desde chiquita. O sea, de verdad, una se empieza a estresar desde chiquita en el sentido de que llegaban las clases de ciencias naturales y empezaban a hablar del cuerpo humano y llegaban a la parte de aparato reproductor. En mi escuela había grupos que tenían, grados, que tenían maestras así normalistas como tal, y en otros grupos había maestras pero que eran religiosas. O sea, que mi escuela era de las Siervas de Jesús Sacramentado. Saludos. Lo censuras. Sí, porque ustedes nos ven. Ay, no, ya cerraron la escuela. Ya está cerrada ya. Qué triste. Bendiciones. Bueno, la congregación no, pero la escuela sí. En fin, el punto es de que en esas clases que nos daban, en esos grupos, que yo estuve en varios grupos, en varios grados, donde nuestra maestra principal, porque sí estaba la de la computación, todo, pero la tutora era religiosa. Cuando llegábamos a esa parte del cuerpo humano, del aparato reproductor, simplemente sí cambiaban la hoja. Era así de, las niñas tienen vagina y los niños tienen pene, ya fue su clase. Y yo sí me quedaba, pero bueno. Entonces sí llegábamos a esos temas y los trataban como de censurar. Y también incluso cuando en la primaria te empiezan a meter parte de la teoría del origen del hombre, y entonces apenas más o menos ven los planetas, te empiezan a hablar de qué es el Big Bang y todo eso. O sea, simplemente también en esa parte se la brincaban. Y yo sí me quedaba así de, ¿por qué? O sea... Y fíjate que justamente tenemos un ejemplo de algún profesor, que trabajó en cierta escuela, que no voy a decir muy famosa, por cierto, muy religiosa y muy famosa, que justamente como era el hecho de que eran profesores de biología o que daban clases de biología, y que cuando llegaban al momento de las eras
de la Tierra, a los años de la Tierra, a las especies como los dinosaurios, bla, 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 o era así como, o las teorías evolutivas, era como de, ok, pero aquí nos callamos, ¿no? O sea, hasta aquí llega el tema, pum, se acabó. Y entonces era así como que, güey, entonces estás teniendo alumnos incompletos porque prácticamente o sea, estas teorías ya están demostradas o... Pues sí, pero también le estás poniendo un bloqueo y es que esto de verdad lo seguimos viendo incluso ahorita en las clases en línea, ¿no? O sea, claro. A los que le están enseñando en secundaria o en prepa, donde están dando clases de biología y nada más te dan así una embarradita. Que por cierto, que pinches cursos de biología están dando, cabrones. O sea, no mames. ¿No? ¿Has visto? Sí, son una pendejada. Bueno, pues vea, eso no pasó, o bueno, no pasó hace 200 años. No, déjame decirte una cosa. Yo sí estoy muy inconforme con esas clases porque los niños no son pendejos. O sea, los niños no están tarados. Sí. No, y parece que parece tarados, ¿no? Pues sí, o sea, digo, van a aprender algo, van a aprender no solamente para biología, para matemáticas, Ay, sí, hasta para español, o sea, cualquier tipo de materia que les vayan a impartir, pues que les den algo interesante, algo bueno, porque ahí está el pinche estudiante durmiéndose viendo la clase, o sea, dices, no mames. Sí, y bueno, no le puedo echar la culpa a todos los niños mexicanos, ¿no? Creo que si ya es mucho el cliente te está respondiendo mal, creo que lo que tienes que cambiar es lo que... Claro, pero es que toman como si los niños fueran que... O sea, creo que esos cursos, no sé quién los ideó, pero están muy mal, están muy feos. Nos vamos a meter en otro tema, pero sí, simplemente ves la televisión y ahora las caricaturas están bien mecas cuando nosotros veíamos chingadazos con Dragon Ball. Pero ahí, bueno, eso es otro tema, pero sí es cierto, o sea, si tú buscas que tu hijo vea la educación o que encuentre la educación en la tele, espérame, no. La tele jamás educó, o sea, si ahorita... No, la tele sí educa. No. Que no educa de manera correcta es otra cosa. Si tú buscas una educación forma, adecuada, correcta, no, creo que si tu punto de partida es la televisión, ya va a ir a las calmadas. O sea, no, jamás buscó eso la televisión, eran programas para entretenerte. Pero justamente, pero se supone que ahorita los programas de televisión, se supone que esos sí son para educar, para clases. Están horribles. Ay, no, están bien feos porque, ¿sabes? El próximo tema va a ser clases virtuales, güey. Hay programas que son alejados como que de la televisión meramente nacional, pública, porque la verdad, la mayor parte de nosotros crecimos viendo puro TV Azteca y Televisa. En cambio, yo sí crecí viendo el 11. Canal 11, y yo sí era niña rara que podían estar X caricatura. Red y Stimpy a mí me cagan. Sí. A mí me cagan. La vampira. No, yo le cambiaba y si había un documental yo me quedaba viendo. Güey, eso es parte, pero es que eso es parte también de nosotros. Eso es parte también de nuestros gustos personales, ¿no? Obviamente, Marisol, nosotros podemos coincidir en eso porque nuestra formación o nuestros ideales nos llevaron a estudiar biología. O sea, claro. Es un poco sesgado decir este comentario, amigos, pero sí es cierto. Hay que regresar a la parte de religión. Bueno, el punto es que justamente cuando están esos tipos de temas, o sea, cuando hablas la verdad a medias, al final de cuentas no estás diciendo la verdad. Sí, por supuesto. Y entonces yo he visto, o sea, entonces en estas clases religiosas, pues obviamente sesgas mucho la información. Para evitar caer. Lo sesgas, lo truqueas, porque evitas que el conocimiento se vaya como debe ser. O sea, si hay tantos libros, si ha habido tantos avances, ¿por qué lo limitas? Yo ¿sabes qué tengo el problema? Es que digo, bueno, está bien, tu libro religioso ya redactó esto y ya todos nos dimos cuenta que está mal. ¿Cuál es el pedo en cambiarlo? O sea, de verdad es mucho pedo, o sea... Pues es que debe ser tantos años. No, debe ser mucho dinero, ¿no? Es como un choque muy, muy impresionante para... Los dos. Entonces, realmente, a pesar de todo, son incrédulos. Entonces, querer cambiar un concepto, aunque ya esté comprobado por la ciencia, es muy difícil. Me imagino, porque aparte de todo implica mucho gasto y aparte mucha plática, ¿no? Pues yo creo, amigos, que en lo personal, para mi gusto, para mí, Perdóname. Saludos, compadre. Saludos. Estoy pedo, amigos. Amigos.
y hablar de la ciencia, pero no está padre. Para mí sí es un error en este caso empezar con cosas como pues la información verídica, lo que habla, ¿no? Ese es un error inminente. También creo que la gente religiosa no debe de meterse con las ideas que la gente científica también no debe de atacar a los religiosos, sino respetarlos, si tú ¿no? tienes ese conocimiento, es lo que decía al principio, o sea, no tienes que meter a los demás en lo que tú crees. ¿Y qué opinan de las personas religiosas? Que tenemos muchos amigos, saludos, los queremos mucho, que son personas religiosas y que también son científicos. Ah, bueno, eso es una cuestión bastante importante, ¿no? Yo creería que incluso nuestros maestros vimos eso, ¿no? Tenemos Sí, maestros religiosos. Son religiosos. Doctores, claro, que se han casado por en biología molecular. Tal vez aquí sí se podría meter un poquito, que yo sí he visto que la mayor parte de los que han dejado de creer en cosas así espirituales en cosas religiosas de cualquiera que sea su religión, la mayoría son biólogos. Yo de personas que así conozco... Porque conocen puros biólogos. No, pues también... Pero sí está sesgado, porque también mi familia, mis papás Son muy químicos, químicos, mi hermana es química, y ellos sí, yo los veo más apegados a la religión. En cambio, o sea, yo digo, no sé si sea mi formación o qué, porque de hecho estuve en la misma escuela que mi hermana, la misma, o sea, casi todo igual que mi hermana. Yo también estuve en Boca 6, etc. Y yo tengo otro pensamiento. Sobre todo. Lo que pasa, la boca gay, claro, me encanta. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que también como que uno va decidiendo en función de lo que va viviendo, ¿no? Y te vas dando cuenta. Pero por ejemplo, yo he visto que estos amigos que son religiosos y que son científicos, como que sí tienen una línea muy marcada, ¿no? Como que sí dicen, ¿sabes qué? Yo sí creo en cierta religión random, pero también debato ciertas palabras, o sea, tengo curiosidad. Que de eso se trata, que no sea solamente un dogma que sigues y así debe ser por siempre, sino que también sea algo con lo que tú puedas interactuar, hablando de la religión. O sea, si tú la profesas, o bueno, no una religión, o si no lo llamas tú así, porque en algunos casos no les llaman religión, pero bueno, a fin de cuentas es la creencia y el poder interpretar algo en particular. Y fíjate que yo, por ejemplo, siento que estas personas que son como medio científicas, medio religiosas, al final de cuentas hacen como también un bien, porque de alguna forma sí, al ser científicos sí tienen esa curiosidad de saber, de investigar, de saber por qué pasan las situaciones, y creo que ellos pueden hacer que para estos grupos religiosos que es como un dogma, que es como algo que no se debe tocar, pues ellos pueden hablar ya de manera más tranquila con ese grupo social, ¿no? Porque justamente ellos pertenecen a ese grupo religioso. Te diré, porque, o sea, viendo mi formación, yo sí he tenido discusiones con mis tías. Que te dicen, te vas a ir al infierno. No tan así, pero sí se me quedan viendo. Báñala en el agua bendita. Sí, o sea, yo sé que dentro de mi familia siempre he sido como que la más, bueno, de un lado de mi familia, sí, de hecho, casi, que porque soy la única que escucha más como la música satánica. Chica bien, pero diabólica. Chica bien, pero soy diabólica, dices tú. Sí. El punto es de que sí he tenido ciertas discusiones que pues al final de cuentas pues quedan así de, ay, mi sobrina está loca y ya, ¿no? Claro. Pero sí es un poco... sí es un poco difícil porque de verdad me dicen muchas cosas de fe, de religión, porque hasta tengo tías que están en escuela de pastoral. O sea, cabrón de pastorelas, o sea, así como sí, donde salió el cochiloco. No tan así, pero que en parte es lo que a mí me llega a hacer una explosión en mi cabeza, de que en una parte sí apoyan cosas de la ciencia y en otra parte dice, pero es gracias a Dios. Y yo así de, güey, espérate. A mí sabes que me molesta mucho cuando, por ejemplo, ahora los enfermos de COVID, que pinches médicos ahí andan en putiza. A mí me cagan los médicos, o sea, no me cagan, pero o sea, luego son muy exagerados. Tengo muchos amigos médicos y los quiero mucho, pero luego son muy exagerados porque ellos son demasiado perfectos para que todo les pase, ¿no? Entonces son así como que, es que, y literalmente están en chinga, ¿no? O sea, de que trabajan un chingo, sí trabajan un putero. Entonces me da mucha risa porque están así en chinguísima con los pacientes, por ejemplo, ahorita de COVID, ¿no? Y están así en putiza, arriesgándose y todo, y ya se cura y es así como de, ay, gracias a Dios, y yo así como de, no mames. ¿Sabes qué
¿Qué me han contestado, por ejemplo, mis tías, que yo les digo así de, no, pero es que realmente no fue gracias a Dios, sino es el médico, el gracias esfuerzo. al médico, A la formación, a la educación, a la escuela. Pero espera, que supo por dónde iba el asunto de X o Y de enfermedad. Y se quedan, sí, por eso, es gracias a Dios, porque Dios los iluminó para No, que tuvieran el eso es lo entendimiento y que- así de, Es que no miren, manches. eso es como una salida, perdón que lo diga, pero es como una salida fácil. Es como Sí, decir, claro. bueno, no, pero es que gracias a Dios nació, sus papás se conocieron. O sea, no importa que ahorita ya no crea, gracias a que sus papás se conocieron por Dios, por no sé qué, ahora él, o sea, es muy fácil, o sea, realmente es muy fácil decir, tenemos todo este universo porque hay un ser que no conocemos. O sea, pues Sí, o o yo sea, soy así porque ¿sabe? hay un Dios que sí No, me ¿Sabe o sea, qué? ¿eso qué? O me va mal, o me va bien. Creo que el punto de intersección de todo esto es en el origen del universo. Porque nosotros tenemos el Big Bang, ¿no? Ajá. Como tal, el Big Bang. Y aparte ya esa teoría ya se está yendo más atrás En el Big Bang te todavía. dice que había a un una continuo, A un continuo, Big Bang. claro. que tenía una masa muy grandota que la chingada. ¿De dónde salió esa masa? Sí, es que lo que pasa es que justamente la capacidad De humana, Diosito. de Diosito. Lo que pasa es que ¿De la dónde capacidad salió? de entendimiento humano, pues cada vez mientras más retrocedes, es como que mientras más retrocedes, más y más atrás y más. Y tú puedes y es un meter fin- esto, es un tú juego puedes así, meter ¿no? esto en cualquiera de los, en la línea temporal puedes meterla donde tú quieras. Sí, ¿no? claro, es fácil. Y encaja, porque eso es fácil Es y no fácil. necesitas hacerte preguntas. No, fíjate, Incluso- yo cuando a mí me metieron en un curso religioso cuando era chiquito, no sé por qué mi abuela me metió en las cosas, pero yo siempre fui un niño muy curioso, o sea, a mí siempre me gustó la Curioso, ciencia del siempre tema, curiosa, siempre niña. curiosa ella, entrona, dice. Chica bien, pero Sí, curiosa. pero entrona, ¿bien? Ah, No, haz de cuenta que yo siempre fui como muy de ciencia, fui un niño de ciencia toda la vida. Entonces cuando a mí me metí en estos cursos religiosos, que no me acuerdo, te dan papelitos en una reunión, en una misa. Y entonces me dio mucho- Encuentros con Cristo. No me acuerdo qué mamá era. ¿Qué es? Pero no cantaba. Pero entonces Ay, qué aburrido. tenía una maestra que me enseñaba clases de religión. O sea, me decía, me hablaba de la Biblia y todo eso. Ay, Entonces yo me acuerdo que yo le pregunté así de, bueno, pero es que bueno, y Adán y bla, bla, bla. Y le decía, bueno, ¿y los dinosaurios cuándo aparecieron? ¿No? Y así. Y digo, uy, yo siempre preguntaba cosas así. Me odiaba, güey. Mi maestro de religión me odiaba. Y entonces me dijo que los dinosaurios los había puesto Dios para poner a prueba la fe. O sea que. ¿Qué? Ajá, y yo así como que. Órale, ¿no? Pues a mí me siguen gustando los dinosaurios con permiso, ¿no? Yo con mi colección de dinosaurios, que ella aparte veía mal. O sea, ella veía que yo tuviera dinosaurios. Era Los como, Pokémon. mis benditos Pokémones, amiga. Yo vivo gracias al Pokémon. Híjole, es que incluso en la formación hemos podido encontrar a profesores o a investigadores o a los bien hace mucho tiempo llamados científicos de la naturaleza, a los Claro. naturalistas, que sí observaban, postulaban muchas cosas, hicieron grandes descubrimientos y aún así, de hueso colorado, eran religiosos. Claro. Creían en un Dios, creían... Pues ahí este está. no lo hizo y dijo después, No. ay, Y Dios no existió. no, dijo, la herencia. Desde el principio, o sea, Y un los Aristóteles... pedotes que se metió Darwin. Un Aristóteles Darwin, decía que bueno, que la vis viva y que sacar, que todo venía de una esencia, ¿no? Pura, divina. Y después, justo eso se fue utilizando, o sea, a pesar de que él lo sustentaba y decía, no, pues la prima mobile, o sea, lo que movía todo el universo era el Dios, ¿no? Debe ser un ente divino. Y poco a poco esos pensamientos, a pesar de que derivaron en mucha ciencia, muchos lo defendieron y dijeron, no, va por el camino de la ciencia, de lo refutable, de lo experimental. Claro. Y en otros casos dijeron, sí, pero sigue habiendo eso. Entonces, si que en ellos no justamente- ocupo esa lucha, Pablo, si en ellos no ocupo esa lucha de saber, es que yo ya descubrí esto, entonces esto de acá ya lo voy a sacar. No, o sea, vete por el camino donde lo puedes descubrir y esto déjalo hasta cuando tengas las herramientas. Fíjate que yo no recuerdo bien cuál, no les voy a mentir, no recuerdo cuál fue el filósofo que lo dijo, pero decía que la ciencia nada más es un camino para acercarse a Dios, justamente, y muchos científicos tienen esa idea, o sea, mucha gente que hace ciencia Sí, también. lo hace como para demostrar que las cosas no solo pasan porque sí, ¿no? Sí. Entonces a mí me da mucho gusto como más ese modo de pensamiento que simplemente decir, ah, sí fue culpa de ese güey, ¿no? Ya, o sea, ya, yo soy así por culpa de ese, o sea, ya, no tengo otra. Entonces, yo para mi gusto, y muchos me van a odiar aquí, pero para mí la religión es un camino fácil
es un camino sencillo que te puede librar de cualquier tipo de... O sea, no tienes que pensar, porque todo lo que tú quieras saber o tú quieras justificar... O puedes hacer algo y puedes ir a comulgarte y todo, ¿no? Sí. Se dice cuando te... Confiesa. A confesarte Ajá, y ya de alguna manera tus pecados pero quedan aparte, absueltos. ajá, pero aparte de todo, o sea, me refiero a que, por Sí. ejemplo, si tú de repente dices, güey, pero ¿por qué está creciendo esta planta? O ¿por qué si metí estos dos perritos salieron pintos, no? Entonces, en lugar de tú decir, porque hay una herencia, bla, 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 y pensarle más, simplemente puedes decir porque Dios así lo quiso. Y entonces, y ya te libras de cualquier Este tipo, camino y ya no te sencillo. cansas. Y entonces todo lo que vemos en la naturaleza se vuelve algo trivial. Que Claro. muchas personas creen que es así porque Dios así lo quiso, ¿no? Claro. En lugar de que tú, cuando tu formación se vuelve en el camino de la ciencia, en matemáticas, en física, en química, en biología Sí. y muchas otras, cuando te vas a la ciencia, dices, oye, las ciencias naturales, no, o sea, no buscan la salida fácil. Lo que pasa es que la Al ciencia es contrario. difícil, o sea, la ciencia es complicada Sí. y la ciencia no es de creer, porque incluso entre científicos, o sea, por ejemplo, tenemos científicos muy importantes, pero aún así No son nuestro absoluto claro, o sea, todo. a pesar de que sean como los eruditos o sean Sí, sí, las, sí. las eminencias en el campo, en el campo de que ellos trabajan, no necesariamente ellos, todo lo que digan es irrefutable, al contrario, ellos son así porque se les ha juzgado, se les ha puesto muchos topes y ellos lo han podido incluso en su momento muchas de estas teorías han tenido fallos que con el tiempo se han demostrado que... Cae en el concepto de que existe una frase que dice que el hombre supuestamente existe gracias a Dios, pero en realidad Dios existe gracias al hombre. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Caín, ¿cómo se llama? José... con su frase. Caín, Abel. No, a ver, denme 2 segundos para buscarles Bueno, cómo se llama. mientras mencioné Caín el y otro, Abel. el otro No. concepto. El otro concepto Isaac. también No, es de espérate. que Dios existe, todas estas religiones existen hasta que el hombre encuentra el motivo del por qué suceden las cosas. Entonces, bien lo podíamos ver en el pasado, que antes decían, ¿por qué se hace de noche? ¿Por qué se hace de día? Porque Dios así lo quiso. Pero la ciencia lo fue Y ha podido dar explicación Ajá. eso a grandes rasgos, Y algo que puedes tocar, ver. actualmente, ¿por qué decimos que, por qué se sabe que se anochece o amanece? Ujú. Porque por la tierra. Pero si de ahí tú dices, bueno, pero Dios creó el universo y lo hizo Claro. perfecto e hizo que así pasara. Entonces, pues ya llegué acá No y es ahora perfecto. me tengo que ir más atrás para volver a eso. La verdad es que eso a la ciencia le da flojera. La verdad es O que sea, fíjense, no. el libro que les iba a decir se llama Caín, de José Saramago. Es muy buen libro, está muy divertido, deberían de leerlo. Justamente habla sobre Dios y todo este suceso de Caín y la marca de Caín, bla, 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 bla. Y aborda pues todos esos temas, a lo mejor un poquito exagerado, pero está muy bueno, léalo para que más o menos empiecen a pensar de cómo funciona la religión, o sea, de las ideas que a veces tiene O sea, la religión. ¿qué huele con la religión? ¿Qué huele con la No es que huele con la religión, pero sí es como de, güey, es que esto que está escrito en la religión está como muy raro, ¿no? O sea, como que no sí, te cuadra. eso es Y creo que tienes todo el derecho de decir, güey, es que esto no me cuadra, ¿no? O sea, como por ejemplo eso de, ¿sabes qué? Es que tu mujer se rinde a ti, o sea, es como de, no me cuadra, ¿no? O sea, Hay una Sí, no. cosa que me hizo pensar mucho el otro día, que supuestamente en primeras fueron 12 apóstoles. Ajá. ¿Tú crees que solamente como 4 hayan escrito algo al respecto de lo No. que vivieron en primera? Y en segunda, en un tiempo en el pasado, la Biblia, existía un listado de libros prohibidos. Esos libros prohibidos, pues obviamente si tú sabías Libro leer, vaquero, Ajá, si, bueno. si las personas llegaban a saber leer, no los podían leer porque pues ¿cómo, no? Iba en contra de la religión. ¿Y sabes qué libro estaba dentro de esos? La Biblia. ¿A poco? La Biblia única y exclusivamente la podían leer los que eran sacerdotes. Claro, los que tenían pueden esa- aprender a leer. Entonces, imagínate cómo pudo ser modificado este texto A conveniencia. Pues sí. a conveniencia. Pero es Y- que estos textos sagrados a lo largo de la historia de la humanidad siempre han sido como muy dirigidos a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, desde los aztecas, mayas, o sea, leían o sabían leer y escribir un grupo de sacerdotes, un grupo de personas, y Un los grupo demás selecto. vivían sin saber leer, ¿no? Y entonces tenían que creer lo que Claro, ellos tenías que decían. acatar y Ajá, porque seguir con Pues justamente- actualmente es lo mismo, porque Sí. simplemente Sí. como realmente Este letrero no me va a detener sabemos porque no sé leer. que
Sí, los jeroglíficos así egipcios, lo que sea. El güey nada más dijo, que el día de hoy, querido diario, el día de hoy vi un toro y pues ya, fue lo que escribió y actualmente nosotros lo interpretamos así de, no, es que estos jeroglíficos dicen que el Dios vino de la no sé qué, llegas así de, ¿qué tal si Mira, está pasando? lo que está escrito en un libro, cuando tú lo lees se vuelve una historia. Y entonces tú en lo que lees puedes generarte o creer lo que tú quieras, claro. Porque es parte del arte, que es como se transmite, en este caso estás transmitiendo un mensaje a través de un libro. ¿Me puedes dar un ballenazo, por favor? No, en realidad sí tiene que ver mucho la percepción, ¿no?, de las personas. Y si a la percepción le sumas la educación que puedo tener, pues entonces chingas a tu madre. Bueno, el punto es, amigos, que para mi gusto la religión y la ciencia no son enemigas, son como muy contradictorias, pero no tienen que atacarse mutuamente. O sea, no deberían, Pablo. No deberían. O sea, está bien, la religión ha dado muchísimo, le ha dado mucho a muchas personas. Claro. Incluso a nuestra familia, lo que tú quieras. O sea, tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Como todo. Y la ciencia tiene su lado positivo y su lado negativo. También. Ya hablaremos del mundo oscuro de la ciencia en algún momento. Cuando tú decías de que había tanto personas religiosas como no religiosas, que eran buenas y malas y que había de todo, eso, o sea, de eso se trata, es pluralidad, ¿no? Claro. Y así como hay personas que se educaron en la ciencia y que siguen creyendo en alguna religión o en algún dios o en alguna creencia de lo que tú quieras, está bien, o sea, pero sí debe haber un respeto y una tolerancia y saber marcar cuáles son esos límites, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siento que a lo mejor a los científicos a veces nos falta un poquito de tacto para poder manejar ciertos temas. Y sí, somos poco tolerantes. Sí, somos poco tolerantes para las personas que a lo mejor puede que no estén de acuerdo con lo que decimos, pero también siento que también del lado religioso son personas como un poco obsesivas, o sea, como que son demasiado herméticas, ¿sabes? O sea, no permiten nada que no sea lo que digan sus acuerdos. Y cuando los pones en cuestión, pues ellos se la sacan fácilmente con... no sé. Ay, no, mira, muchos religiosos, fíjate que se hacen muy persignados, pero ya la media hora... El satanismo prohíbe la pedofilia, ¿eh? Realmente se ha visto punto para satanismo, punto en contra del catolicismo, porque ahí les encanta. Porque ahí, híjole, es el pan de cada día. Por ahí debe estar escrito en chiquito. Ay, a lo mejor no lo hemos leído, amigos, pero bueno. No, pero sí, yo creo que las personas religiosas son un poco herméticas y las personas científicas somos un poco intolerantes, o sea, somos poco inclusivos. También eso, ¿no? O sea, sí. Tienes que decir inclusives. Inclusives. Ya vamos a empezar a hablar con el lenguaje inclusive. Muy bien. Fíjate que ese es otro tema muy importante que tomar, ¿eh? Marisol no está muy de acuerdo, pero yo sí estoy completamente de acuerdo, pero luego vamos a discutir sobre eso. No mames, si me costó en la primaria un chingo de trabajo entender la X, puta. Bueno, el punto es que ahora vamos a ir a nuestras conclusiones personales. Me parece perfecto. Nuestras de nosotros para nosotros mismos hacia ustedes. Viene de ahí. Y ahora sí que me voy yendo, ¿no? Viene de ahí. No te vayas viniendo. Porque nos vayan a caer todos. Y digamos que ahora sí que vamos empezando con las conclusiones. Vamos empezando con las Sí, para empezar por el principio. Para comenzar. Ya. Me parece que tú déjanos entender mis conclusiones. Bueno, para mi gusto, amigos, yo creo que justamente como les venía yo comentando, tanto la religión como los grupos religiosos tenemos que ser conscientes de que ambos existen y que ambos tienen derechos de existir y de creer lo que... No seas grosero. Son mis conclusiones, son una chingada. Pues estoy más cerca de ti. Bueno. Estoy escuchando por dentro. Estoy meditando. Y que pues obviamente tenemos que ser más tolerantes nosotros, amén. Y acercarse un poco más a la ciencia no estaría mal, porque así como muchos grupos religiosos quieren que la gente que no cree se acerque a ellos también deberían de darle una oportunidad de investigar un poquito más, pensar un poquito más y no irse por el camino fácil de decir así lo quiso Dios, sino puedes creer en un Dios, pero pues talacharle, pensarle un poquito más, ¿no? Así de cómo chingados nació este pinche gato tricolor. Sí. ¿Y por qué nada más las hembras no son de ese color? O sea, ¿sí me explico? O sea, pensarle un poquito más y no irse por el camino fácil. Esa es mi conclusión. Me gustó tu conclusión, Marisol, por favor, ilumínanos. Mi conclusión es que, como dice Pablo, cuestionense siempre. No, haz tu conclusión, la mía es la mía, cada quien la suya. Cada quien su programa. Ya no puedo con ustedes. Pues es mi casa. Mi mamá ya me dijo que me metiera.
que igual siempre cuestionense y como les mencioné en algún momento durante pues este programa, deben de cuestionarse también cuáles son los puntos de vista de cada bando, investigarlos bien, porque si nada más vas a opinar sin conocer bien la perspectiva de cada lado, entonces pues mejor no opines, porque a medias pues no, es sí o no, y ya. Por cierto, y la homeopatía no es ciencia, cabe respetar. Oye, ¿qué tienes en contra de la homeopatía? Nunca le he hecho nada a nadie. Oye. Diría el ciego, eso no lo vive. Policía, deténganos. Con permiso me lleva mi comedia, Quédate en tu cámara y tu casa, yo me llevo mi comedia, Tráigale la comedia. Así pues, me llevo la chispa. Bueno, a mí me gustaría concluir, amigos, que justo debe haber una armonía entre lo que tú crees y lo que quieres lograr, ¿no? Claro. Si lo que quieres lograr es algo que te estás forjando en el camino de tu educación, de tu trabajo, de lo que sea, está muy bien, defiéndelo. Pero también, si tú crees en algo por tu familia o porque también te lo fuiste forjando, también defiéndelo. Si eso te hace a ti sentir bien, continúalo. Y entonces trata de buscar una comunión de eso, ¿no? O sea, fíjate Amén. Tu nivel de análisis. Mi nivel de análisis, o sea, fíjate cómo ya manejo la terminología. La terminología adecuada. Fíjate, sí. Bueno, entonces, amigos, yo les decía, tiene que haber esa comunión para poder establecer un vínculo adecuado y que, como bien decía, no tienes que meterle a fuerza tu pensamiento, ni siquiera a tu propia familia. No. Lo que tú yo eso llevas, lo ¿no? mucho en mi familia. No lo tienes que hacer, Ya, no lo está siento, bien, lo porque siento. no lleva nada, al contrario, si para ti es correcto, es completo y no tiene salidas que te causen problemas, no las busques, o sea, no te metas en más problemas, basta con lo que tú sabes, con eso es suficiente, ¿no? Y finalmente, amigos, pues defiendan sus creencias. Sí. Y ahora vamos con la frase de la semana. Esta vez. El capítulo pasado. Tenemos varias, ahorita las vamos a decir, ¿no? Como la frase que Marisol se aventó. Dios, árbol que nace torcido, se lo lleva la corriente. Y también, Y aullar se enseña. Pero las de Jesucristo, así, pues menos importantes, es como la de: si estoy con Dios, fui con Dios, y si no regreso, estoy con Él. Esa es buena. La de si yo con Dios, ¿quién contra mí? Sí, yo con Dios. Esa es de luchona, esa es de luchadora. Sí. Esa es buena, Bueno, esta frase la dijo Marie Curie. Una científica. Que por cierto. Chingona. Sí, pero, o sea, ustedes que. Bueno, después hablamos de Marie Curie porque es un monumento de ciencia para la mujer. Pero... Bueno, en este caso, esta frase es de Marie Curie porque ella, su papá era ateo, su mamá era católica y siempre la mamá la inculcó el catolicismo hasta que murió la mamá y ella dijo: no, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de religión. Y precisamente dijo por lo mismo. Lo que dice más o menos así. Y dijo lo siguiente: nada en la vida debe ser temido, solo debe ser entendido. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Me paro de pie. Esa mujer, o sea, eso es mi respeto. Era brillante. Era radiante. chiste súper cultísimo. No, yo creo que a esas alturas de la vida de todo el mundo conoce a Marie Curie, ¿no? O sea, como que ya no es una... Y si no es porque estás muy traumado con Frida Kahlo. Entonces, Ay, no, ella no es una representante de mujeres empoderadas. Luego discutimos. El siguiente tema va a ser mujeres empoderadas. No, ese tema no, porque... Como Jenny Rivera, sí a huevo. Porque Nos sí ponemos me hierve la pelucón. sangre. Nos ponemos pelucón. Oigan, amigos, bueno, pues... Bueno, y pues nada, este es el capítulo esperamos de que esta les haya semana. gustado. Y yo voy a hacer la despedida. Esta es mi cámara. Amigos, yo voy a hacer que Pablo dé la despedida. Yo me voy a despedir con las palabras de Pablo. Pues nada, amigos, muchas gracias por ver el podcast, escuchar el podcast de esta semana, ver el video de esta semana. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Comenten, miéntenos la madre abajo. Si tienen así de, no, ¿saben qué? Yo sí creo en Dios y chinguen su madre ustedes porque Dios así lo quiere, pues también pongan. Déjalo y pon tu dirección para que vayamos a putiza que te... Nos vemos Con en la persuasión Mega Bandera y del Zócalo, perseverancia. nos partimos la madre. Ah, bueno. Pues, amigos,
No, no es cierto, amor y paz para todos. ya pronto se acerca el especial de Día de Muertos, amigos. Sí. Sigan con nosotros y creo que ya es todo, ¿no? Y pues nada, nos vemos la próxima semana, amigos. Besitos. Bye. A los 10 que nos ven, güey.